Buenas tardes, bienvenidos a Noticias Caracol. Primero la gente. El mundo es testigo de una escalada bélica potencialmente devastadora en Oriente Medio. Por segundo día, Estados Unidos e Israel lanzan ataques sobre Irán, que ya cuenta más de 200 muertos, según la Media Luna Roja. El país islámico ha respondido con nuevos ataques sobre bases militares estadounidenses en países del Golfo y sobre Israel, que reporta la muerte de 9 personas. Estados Unidos confirmó que 3 de sus soldados fallecieron en la operación Furia Épica. Ahora vamos a ver señales en vivo. Aquí tenemos a la capital israelí, tenemos a Tel Aviv, en donde ahora son las 7:31 de la noche. El panorama es de una aparente calma, pero sabemos que es de madrugada cuando suelen complicarse las cosas. Y ahora vamos a ver Jerusalén. Muy cerca de ahí se produjeron las 9 muertes cuando un misil iraní impactó un refugio. Ahora la panorámica que veremos es de Berlín, Alemania, donde a esta hora se producen manifestaciones. Ahí están en la puerta de Brandenburgo. Estas son celebraciones por el abatimiento del ayatolá Ali Jamenei, el líder supremo de Irán. Y a continuación vemos las imágenes que nos llegan en vivo y directo a esta hora desde Francia, donde también celebran el fin de la era Jamenei. A continuación vemos la imagen que nos brinda a esta hora la plataforma Flight Radar, donde lo que se ve es el tránsito aéreo en la zona totalmente despejado en Irán después de que el país cerrara su espacio aéreo. A las 12:32 vamos en directo a Washington con Juan Camilo Merlano. Juan Camilo, ¿qué informaciones se han producido sobre esta operación allí en Washington? Andreina, lo más reciente es el reporte que acaba de dar el presidente Donald Trump en su red social Truth y dice que le acaban de informar que han destruido y hundido 9 embarcaciones iraníes, algunas de ellas relativamente grandes e importantes. Vamos por el resto, estarán muy pronto flotando en el fondo del mar y en un ataque diferente acabamos con un centro de operaciones o con una base naval iraní, es lo que dice el presidente Donald Trump. De hecho, en las últimas horas el Comando Central publicó unos videos, unas imágenes de una serie de bombarderos B-2 que volaron durante toda la noche y madrugada desde Estados Unidos hacia territorio iraní y lanzaron una serie de bombas de más de 900 kilos en contra de instalaciones donde fabricaban misiles balísticos iraníes. Todo esto hace parte de la operación Furia Épica, sobre la que ya se confirman, sí, por un lado, tú lo mencionabas, las 3 primeras bajas estadounidenses, pero también 5 heridos de gravedad en el marco de esta operación. Y lo otro es que el Comando Central de los Estados Unidos está desmintiendo los reportes iraníes que indican que supuestamente habían atacado el portaaviones USS Abraham Lincoln. El Comando Central dice que eso es falso, que los misiles ni siquiera cayeron cerca del portaaviones y que la operación sigue avanzando. Así transcurrieron las últimas horas de la operación Furia Épica. Horas después de los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, desataron todo tipo de violencia en Europa y Medio Oriente. Mientras que en el segundo día de ataques, las columnas de humo se elevan de los edificios de Teherán por una ola de ataques anunciada por Israel, la tensión aumenta al pasar de las horas. Los ataques no han cesado desde entonces. En Pakistán, 9 manifestantes israelíes fueron asesinados a tiros por iraníes que ya estaban en este territorio. Miles de personas pasaron por encima del muro del consulado estadounidense tras la muerte de su líder supremo, Ali Jamenei. A toda fuerza rompieron las ventanas, con palos destruyeron las instalaciones. Al menos 34 personas más resultaron heridas. También los manifestantes chiitas incendiaron la oficina de la ONU durante una protesta contra Estados Unidos en Skardu, al norte de Pakistán. Irán está cumpliendo sus amenazas. A las bases británicas de Akrotiri y de Kelia, en Chipre, fueron lanzados 2 misiles que fueron interceptados en el aire antes de que se precipitaran a tierra. En estas bases aeronavales hacen presencia cerca de 3.000 militares de la Unión Europea. Chipre se convierte en el primer país europeo atacado por Irán. El reflejo de la furia iraní también se vio en la zona de Puerto Sayed, en Abu Dhabi. El humo negro elevándose de los edificios desató el miedo de sus habitantes.
Los ataques hicieron eco en los estados árabes del Golfo, con fuertes explosiones en Abu Dhabi, Doha y Omán. Israel fue uno de los primeros blancos de Irán. En las últimas horas, equipos de rescate israelí empezaron a sacar los cuerpos entre los escombros en Beit Shemesh, en donde cayó un misil que mató a 9 personas. Otras 28 más están lesionadas. Las alarmas siguen encendidas en Jerusalén y Tel Aviv debido a que algunos misiles han logrado penetrar el domo de defensa. Sin embargo, Israel no se quedó con las manos cruzadas y envió serias advertencias hacia Teherán, afirmando que habrá nuevos ataques. Bahrein también ha sufrido los estragos de la guerra. En las últimas horas se registró una explosión en la base naval, que es la 5ª flota marina de los Estados Unidos en Medio Oriente. Mientras tanto, las sirenas antiaéreas siguen sonando por una alerta de posible ataque con misiles y drones. Y Riad, en Arabia Saudita, sufrió un ataque en la región oriental. En este territorio, Estados Unidos tiene cerca de 2.000 soldados. En Irak, Kuwait y Jordania se han repelido los misiles en el aire y algunos escombros han caído en las calles. Hasta el momento, un total de 11 países han recibido ataques de Irán como represalia de la muerte del ayatolá Ali Jamenei. 2 detalles: el presidente Trump ha dado una serie de entrevistas a medios estadounidenses durante la mañana. Una de esas entrevistas fue a la revista The Atlantic, donde asegura que Irán quiere hablar y que él ha aceptado hablar, aunque con el nuevo liderazgo iraní, porque dice que varias de las personas con las que Estados Unidos estaba dialogando o negociando están muertas. Y lo otro también tiene que ver con una serie de detalles que se han conocido en las últimas horas de la operación. Fue clave el papel de la CIA, que le dio la inteligencia a las fuerzas de Israel para que pudieran adelantar los bombardeos en contra del liderazgo iraní. De hecho, se tenía previsto que la operación fuera lanzada durante la noche, pero la CIA obtuvo información de última hora que arrojó que iban a estar reunidos durante la mañana del sábado todo el liderazgo iraní en un complejo militar en Teherán. Por eso fue que esperaron hasta las 9:40 de la mañana, hora de Irán, para lanzar el ataque. También se han producido en las últimas horas un contraste de protestas en Estados Unidos. Por un lado, tenemos las protestas en favor del bombardeo de los Estados Unidos y de Israel a Irán y de la muerte del líder supremo Ali Jamenei, como ustedes pueden ver en pantalla. Pero el contraste son protestas en contra, manifestantes que dicen no a la guerra con Irán, que están rechazando la acción de los Estados Unidos en las últimas horas y rechazando que el actual gobierno del presidente Donald Trump esté involucrando a los Estados Unidos nuevamente en una guerra que podría ser eterna. Y no solamente en Estados Unidos, Juan Camilo, también en el resto del mundo hay protestas a favor y en contra. Recordemos que la diáspora iraní es bastante grande en el mundo entero. Y fue precisamente la televisión de Irán que puso fin a las especulaciones al confirmar la muerte del ayatolá Ali Jamenei en los ataques perpetrados entre Estados Unidos e Israel a primera hora del sábado. Tras su deceso, escaló la tensión en Medio Oriente con amenazas mutuas y promesas de venganza. بعد از عمری مجاهدت حسینی و دائمی و خستگی ناپذیر روح بلند و ملکوتی کوه نستوه ولایت پدر مهربان امت رهبر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای. Entre lágrimas, así anunciaron los medios estatales iraníes la muerte del líder supremo Ali Jamenei, tras los ataques de Estados Unidos e Israel que convirtieron en polvo el complejo donde se resguardaba. En las calles, el anuncio fue recibido con bailes y música cerca a la neurálgica capital. Y esa fue la escena en el centro norte del país. Pero su caída desató la ira de las autoridades en la República Islámica, que juraron vengarse. La República Islámica considera su deber y legítimo derecho buscar justicia y venganza contra los perpetradores y quienes ordenaron este crimen histórico, y empleará todos sus recursos para cumplir con esta gran responsabilidad y obligación. El golpe al corazón del régimen alcanzó a altos funcionarios de seguridad, como el ministro de Defensa y al jefe de la Guardia Revolucionaria, también a la hija, yerno y nieta
caída de Jamenei, según medios de Irán. Y mientras en el mundo los principales diarios hacen eco del intercambio de ataques y el fin del ayatolá, el Papa León XIV pidió ante una plaza abarrotada de fieles detener la espiral de violencia en Medio Oriente. La estabilidad y la paz no se pueden construir mediante amenazas mutuas ni con armas que siembran destrucción, dolor y muerte. Solo pueden lograrse mediante un diálogo razonable, genuino y responsable. Las amenazas mutuas escalan de nivel. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prometió una respuesta más fuerte si Teherán ataca. Irán acaba de declarar que hoy atacará con mucha fuerza, más fuerte que nunca. Sin embargo, más les convendría que no lo hagan, porque si lo hacen, los golpearemos con una fuerza nunca antes vista. Entre tanto, el mandatario ruso Vladimir Putin tildó de asesinato y violación cínica de la moral la caída de Jamenei. La República Islámica ha sido uno de sus aliados más cercanos durante la ofensiva en Ucrania. Irán, por lo pronto, declaró 40 días de luto mientras el sentir en la región es una combinación entre lágrimas, deseos de venganza y llamados a la paz. Ali Jamenei estuvo en el poder durante casi 4 décadas. En su mandato se denunciaron múltiples violaciones a los derechos humanos hacia la población iraní. Además, fue la cabeza del programa nuclear del gigante persa. Pero ahora, sin su liderazgo, ¿qué se puede esperar para Irán? El líder supremo de Irán es la máxima autoridad política del país. Controla las fuerzas militares, el poder judicial, la prensa y en general toma todas las decisiones importantes del gobierno. Cayó el régimen de Ali Jamenei. ¿Es posible pensar en un cambio en Irán hacia la democracia? No existen las transiciones fáciles de una dictadura horrenda a una democracia. Incluso las transiciones fáciles, como en España, vinieron de una dictadura que relativamente se fue ablandando de a poco a través de los años. Aquí estamos hablando de un régimen totalitario que tiene fuerzas paramilitares. Las próximas semanas serán cruciales. Inicia un complejo proceso por parte de los Guardianes de la Revolución, un grupo de 88 clérigos que formalizarán la elección de un nuevo líder supremo. Pero no nos hagamos ilusiones, esto no va a ser fácil. Esto no va a ser fácil. Yo creo que puede haber una unidad inicial, pero también va a haber una insurgencia, como dije antes, y esto puede llevar varios años, pero creo que a la larga las cosas se van a estabilizar. Pero mientras hay un nombramiento, un experto en jurisprudencia y filosofía islámica llevará las riendas de Irán. Se trata de Alireza Arafi. Tendrá la responsabilidad de gobernar el país al lado del presidente Masoud Pezeshkian y del jefe del Poder Judicial, Gholam Hossein. Juntos tendrán que afrontar la presión internacional, las tensiones internas, así como el cambio de los políticos iraníes. Estados Unidos no solo abolió a Jamenei, sino a altos mandos del poder persa. Un régimen que está perfectamente preparado para una situación como esta, por lo tanto la línea sucesoria ya está decidida y por lo tanto no va a haber un vacío del poder. Hay una diferencia muy fundamental quizás para el público latinoamericano entre lo que está pasando en Irán y lo que pasó en Venezuela con la captura de Maduro. De nuevo, una intervención ilegal pero celebrada por la población que sufría la represión. En el caso de Irán, lo que pasa es que el líder Jamenei no era solamente un líder del país, sino que es un líder religioso para toda la rama del Islam chiita. Y por lo tanto han salido protestas muy relevantes en países donde hay población chiita. Por lo pronto, Irán mantiene sus 40 días de luto mientras se conoce el nombre de un nuevo líder supremo. La muerte del ayatolá Ali Jamenei ha generado reacciones opuestas dentro y fuera de Irán. Mientras algunos celebran el fin de su régimen, otros lamentan la partida de quien consideraban un guía espiritual, como bien decía ahora el invitado. El mundo observa con atención el rumbo que tomará ahora la nación iraní. Ondeando banderas con gritos y una euforia marcada, cientos de personas, en su mayoría iraníes, celebraron la muerte del ayatolá Ali Jamenei
en una plaza de Bruselas. La muerte del líder iraní cierra un capítulo en la historia de Irán. Lo que está claro es que esta persona durante 40 años siguió solo su camino teocrático y no escuchó a su pueblo. Por lo tanto, es lógico que el pueblo esté muy contento. Desde la diáspora iraní esperan que Europa ayude al pueblo en la nación de Medio Oriente. Creo que Europa debe actuar, debe desempeñar un papel. Y estoy orgulloso de estar en Bélgica y muy feliz de que en Bélgica hayamos podido hablar democráticamente sobre todos los acontecimientos en Irán. Entre tanto, en Canadá los festejos se replicaron en ciudades como Toronto, donde más de 40.000 simpatizantes e iraníes se volcaron a las calles para manifestar su apoyo al cambio de régimen en Irán. Estamos muy esperanzados, alegres y emocionados por un Irán libre. Es una sensación increíble. Estamos en estado de shock y ahora nos damos cuenta de que realmente está sucediendo. Muy feliz, estoy muy feliz. Pueden ver a toda mi gente, lo que hacen, cómo gritan, cómo bailan hoy, lo felices que están. Incluso en medio de los gritos de celebración con carteles y arengas agradecieron al presidente de los Estados Unidos. Luego de que miembros de la comunidad iraní estadounidense celebraban antes de que los medios estatales iraníes confirmaran la muerte del ayatolá. Sin embargo, mientras algunos se alegran dentro y fuera de Irán, hay quienes lamentan el hecho. Este domingo miles de iraníes llenaron una plaza en Teherán. Mujeres y hombres se reunieron para despedir al líder supremo en medio de lágrimas y golpes de pecho. En Cachemira, India, también estallaron protestas y algunas personas lamentaron la muerte. Es motivo de profundo dolor. Todo el mundo islámico está de luto hoy. Nuestro líder, el Ayatolá Ali Jamenei, ha sido martirizado de forma despiadada. Mientras en lugares como Doha, en Qatar, la preocupación de algunos radica en la escalada de tensión y el impacto para otras regiones. Que su muerte ocurra tan temprano en la guerra, creo que esto extiende toda la guerra y realmente afecta a la gente que vive en todo el Golfo. Y creo que esto es malo para nosotros, como también es malo para ellos. Creo que esto generará una gran, reacción general, tanto aquí como desde fuera. Un mismo hecho que divide emociones y marca el inicio de un capítulo incierto para toda una nación. En Noticias Caracol en vivo, María Teresa Aya, analista internacional de Noticias Caracol, habló sobre las amenazas emitidas por el régimen iraní y el anuncio de una respuesta inmediata. Pero Irán está anunciando amenazas a propósito de estos ataques. ¿Cómo entenderlo? Hay que entender que desde 1979 Irán y también Israel se venían preparando para una guerra entre ellos dos. Un conflicto que llamamos latente durante décadas, es decir, estuvo ahí a punto de darse, pero no se daba, y que en los últimos 12 meses se ha venido disparando cada vez con más frecuencia, pero peligroso cada vez con más intensidad, con mayor intensidad. Y si bien Irán quedó muy debilitado después de los ataques del año pasado, es un país que todavía tiene un armamento muy grande y tiene esta, llamémosla, sed de venganza, no solo por la muerte de su líder, sino por el ataque a su país. Y es que ellos son un país que tiene aspiraciones de ser una potencia, un país líder en su región. ¿Está debilitado el régimen iraní o puede tener una respuesta contundente a raíz de los ataques estadounidenses y de Israel? Aquí hay dos cosas, Pablo, que hay que mirar. Uno, puede estar debilitado en el sentido que tiene menos armas, pero que las tiene y tiene, como he dicho, la voluntad de usarlas en contra de Israel, los árabes, los aliados de Estados Unidos, y yo no descarto Estados Unidos, sus portaaviones en la zona. Esto sería gravísimo, pero un régimen herido, como puede ser el régimen de Irán, puede pensar de manera distinta. Dos, uno pensaría debilitado porque no tiene ya a su gran líder, sobre todo no tiene al líder comandante de la Guardia Revolucionaria, pero por otro lado, el líder religioso ya era una persona bastante mayor. Hay un protocolo de sucesión en marcha que debía estar planeado, guerra o no guerra, que entra a actuar en este momento. La pregunta es, ¿la guerra va a permitir que ese protocolo se cumpla o no va a permitir que se cumpla y va a forzar una transición que, recordemos, no necesariamente es una democracia? Son pocas las que hay en el Medio Oriente, pero sí sería un régimen laico. Es decir, un país musulmán con un régimen laico, por ejemplo, como Indonesia.
Al menos 150 buques petroleros están frenados por la decisión de Irán de cerrar el estrecho de Hormuz luego del ataque de Estados Unidos a Israel. Aquí vemos ese lugar, es un nodo estratégico. Por allí se transporta entre el 20 y el 25% de la producción mundial de petróleo y entre el 20 y el 30% del gas licuado. El conflicto, según expertos, podría disparar el precio del crudo. Este es el estrecho de Hormuz, una zona de 33 kilómetros de ancho, ubicada entre Irán, Omán y Emiratos Árabes Unidos. Por este lugar pasa hasta el 25% del petróleo del mundo. Son unos 144 buques petroleros que a diario transportan 20 millones de barriles de crudo. Sin embargo, luego del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, así permanece según Marine Traffic, que proporciona información en tiempo real sobre el transporte marítimo. En color rojo se ven las más de 150 embarcaciones que están frenadas y permanecen a la espera de poder salir rumbo a su destino principal, China. Por el estrecho de Hormuz también pasa todo el petróleo que producen países como Emiratos Árabes Unidos, como Arabia Saudita, como el mismo Irak. Tengamos en cuenta que todo el petróleo que abastece o que pasa por el estrecho de Hormuz, el 80% llega al mercado de Asia, especialmente a países como China. Por el estrecho de Hormuz pasa el 25% del gas licuado del mundo, lo que equivale a aproximadamente a 100 millones de metros cúbicos de gas licuado. Las economías de países productores como Irán, Irak, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes y Qatar, cuyas economías dependen en gran parte de los hidrocarburos, utilizan diariamente el estrecho de Hormuz. Para China, el mayor importador de crudo del mundo, el bloqueo de esta zona generará efectos en el comercio. Pues China realmente casi que tiene como uno de los proveedores principales esta región y eso puede afectar en estos momentos el proceso mismo de crecimiento económico. Lo que habría de esperar que no suceda es ese efecto inflacionario global en la economía. Según expertos, el conflicto generará que el precio del barril del petróleo, que hoy está en $73, tenga un incremento importante, incluso podría superar los $100, beneficiando a economías como la de Colombia. Para Ecopetrol, por cada dólar que sube el precio del barril de petróleo, ingresan al país $750.000 adicionales. Un valor del barril más alto pues puede tener beneficios para Ecopetrol, sin duda alguna. La economía colombiana va a recibir unos ingresos que no estaban previstos, digamos, en el escenario de normalidad. Irán importa actualmente a través del estrecho de Hormuz alimentos como trigo, arroz, productos lácteos y medicamentos. Cada día que permanece bloqueada esta zona, crece la zozobra para miles de familias que hoy se preocupan por lo que pondrán sobre la mesa.